Dependencia de Chile, 1821-1823. Érase una vez una historia que comienza a partir de un aspecto político, de la segunda fase del gobierno de O'Higgins, que iba a acentuar una característica sustancial, apuntada a la primera administración que concentra sus esfuerzos en una serie de proyectos fallidos, inspirados en el alto propósito de impulsar el progreso material y moral del país, que en enero de 1821 se combinó con Peter F. Meyer, la fundación de colonias agrícolas con familias católicas y suizas, y a fines del mismo año se confió a O'Brien la contratación en Londres de artesanos y técnicos industriales, químicos y mineralogistas, decía don Bernardo en el mensaje de 1822. Necesitamos hombres de Estado, legisladores, economistas, jueces, negociadores, ingenieros, arquitectos, marinos, constructores, hidráulicos, maquinistas, químicos, mineros, artistas, agricultores y comerciantes, pero la administración de O'Higgins fue superior en el terreno jurídico. Realizó ligeras reformas en las leyes matrimoniales, mejoró los hospitales y el servicio de vacunas y restableció la casa de huérfanos. Pero la más importante fue el cambio de actitud que realizó hacia los realistas y hacia la Iglesia. El 5 de diciembre de 1820 fue el privilegio de la carta gratuita a la ciudadanía de los españoles y su incorporación a la sociedad, que culmina con una medida simbólica, exaltada y muestra de buena fe y espíritu de concordia. Pero muchos años después, las primeras oposiciones surgieron del artículo 84, que por primera vez elección la que había hecho actual director la presente legislatura de 1822. O'Higgins era designado de este modo por 6 años y mayores fueron las protestas provocadas por la reforma administrativa del país, pretendiendo cortar las rivalidades provinciales, pero O'Higgins suprimió las provincias y las reemplazó por departamentos y distritos. El 23 de octubre, los liberales veían alejarse las reformas políticas, la aristocracia y sus ganas y esperanzas de deshacerse de Rodríguez Aldea y de recuperar el gobierno de O'Higgins, de Coquimbo y de Concepción, y junto con el comercio, acorde a su descontento con la nueva reforma. Los 6 años de O'Higgins se habían caracterizado por la cohesión del orden material de una indeterminable sensación de inestabilidad política. El camino de la reconstrucción estaba obstruido por un choque entre el desideratum aristocrático de un gobierno de junta y la necesidad de un poder activo, que imponía a crear la nueva estructura política del país. Durante sus 6 años en el poder, O'Higgins no dispuso de otro punto de apoyo que un pasado muerto y sus dotes de caudillo, y el sentimiento matriz del director era agradecimiento a San Martín y a los argentinos por la feliz cohesión de la libertad de su patria, y a su retribución era pagar la deuda liberando a Perú con elementos chilenos, y su principal campo de acción estaba situado entre el clero y los realistas. No pocos llegaron al convencimiento de que Carrera llevaría a cabo la reconquista de Chile para la corona de España. Por ello, la bala que derribó a Carrera en el patíbulo de Mendoza a las 12 del día 4 de septiembre de 1821 arrastró con él a la puntal que sostenía el gobierno de O'Higgins. Desde él comenzó su gobierno a los rozamientos con el clero, que había producido con cierta frecuencia las trizaduras cada vez más profundas entre el director supremo y la aristocracia. Fueron frenados en el segundo semestre de 1821 con el entusiasmo de la derrota del virrey y la entrada triunfal de San Martín en Lima. Pero la muerte de Carrera, que pasó inadvertida por el pueblo, indignó a la aristocracia. Entre los partidarios del desgraciado caudillo levantó un sentimiento de dolor antes que de odio. Como Rodríguez Aldea, que veía concentrarse la efervescencia en el deseo de un cambio de gobierno, halló la fórmula paliativa en la convocatoria de una convención que exacerbó el espíritu regional de Concepción y Coquimbo, alarmó a los intereses del comercio y estimuló los deseos de un cambio radical, y no solo en el gobierno, sino en los hombres. Pero Rodríguez Aldea temía que un mandatario antipático pero recto y honesto sensato fuera sustituido por un militar, y como en el entretanto Freire se había trasladado a Santiago en julio de 1821,
con el propósito de juntar refuerzos para el ejército del sur, y pronto numerosos opositores se apresuraron a cultivarlo, y con la reconciliación entre el director supremo y Freire, se propuso, por tanto, forzadas por las circunstancias, pero el primer desacuerdo surgió al elegirse convencional por Concepción, y cuando el conflicto había tomado forma, intervino Lord Cossurane, que al primer descuido Freire lo había solicitado con su participación en las revueltas, y en vez de contestar al caudillo, Cossurane solicitó a O'Higgins licencia para abandonar el país. Y una vez difundido entre todas las clases por medidas secretas y descubiertas del ministro Rodríguez, pero cuando la penetrante carta de Cossurane llegó a manos de O'Higgins, hacía una semana que había estallado la revuelta en Concepción, y el 22 de noviembre Freire dirigió los cabildos de la provincia, pero el golpe encontró fervorosa acogida en toda la provincia. Después de varios aplazamientos, la asamblea celebró el día 9 de diciembre su primera reunión. En ella Freire dispuso el mando recibido de la autoridad, y al día siguiente la asamblea lo repuso en nombre de la soberanía popular. El día 11 se envió un oficio al director supremo, desconociendo su autoridad, y por su parte Freire lanzó una proclama furibunda: uniendo mis votos a los de los vecinos de esta generosa provincia, he jurado destronar ese gobierno que nos llena de ignominio y nos envilece con la opresión. Y O'Higgins, aunque habló de reprimir por la fuerza la revuelta, para lo cual creía contar con los medios sobrados, el 22 de diciembre contestó la nota de Concepción, proponiendo el nombramiento de una diputación metropolitana y en otra penquista, que debían reunirse en Talca, y los del sur aceptaron la conferencia para el día 22 de enero, y tardó en emprender el espíritu de rebeldía de Freire, más el pronunciamiento de don José Irarrázaval, directivo de la aristocracia, encabezado por el propio intendente don José María Guzmán y don Fernando Errázuriz y don José María Miguel Infante, que solidificó respetar la persona de O'Higgins, y de esta suerte se produjeron dos revoluciones paralelas que coincidían en exigir la dimisión de O'Higgins, y la Concepción gravitaba en torno a un caudillo militar que se unía con la de Santiago, y también se unía a los dos elementos heterogéneos. Los opositores carrerinos, movidos por el odio, O'Higgins y la aristocracia tradicional, la fuerza más poderosa del país en este momento. O'Higgins creyó conjurar el peligro ofreciéndole la renuncia a Rodríguez Aldea, forzada el 7 de enero, y en este clima se iniciaron las conversaciones de paz. Los delegados santiaguinos solo pudieron llegar hasta Curicó, y dominaban incluso Quecherehuas, donde se efectuaron las conferencias el día 29 de octubre. El desarrollo limitó las discusiones a la reforma de la renuncia y al gobierno que debía reemplazar a O'Higgins, pero el aplazamiento de O'Higgins en Santiago era completo. El 28 de enero se comenzaron a reunirse los vecinos en el Cabildo, y como el número de asistentes fue creciendo a tal punto que el sabedor O'Higgins de que los jefes militares se habían comprometido a respaldarla por la revuelta, pero como la situación había cambiado completamente, los cabildos arredrados iniciaron de nuevo la dispersión, pero los más audaces la impidieron, y como agotaron los recursos, se pensó en el acendrado cariño a su madre. Doña Isabel Riquelme contestó con firmeza: prefiero ver a mi hijo muerto que desangrado. Por fin se logró que escuchara a don Luis de la Cruz, en quien tenía confianza. ¿Cuál es el objetivo de esta asamblea?, preguntó Higgins. El pueblo, respondió don Mariano Caña, y en vista de la penosa situación, os pide respetuosamente que pongáis remedio a estos males, dejando el alto cargo que habéis ejercido, y el sentir de la nación
en que toda la República exigía el cambio de gobierno y la convocatoria de un Congreso. ¿Qué derecho tiene el que habla, preguntó Higgins, para tomar la representación de los pueblos que no le han confiado tal encargo? Ejerciendo, yo y la suprema autoridad de la República, yo solo puedo delegarla al representante designado por ella. Lo que aquí se hiciese puede mañana rechazar la nación. Estas palabras produjeron una impresión enorme. A la asistencia de don Fernando Errázuriz siguió un vocero ensordecedor. O'Higgins recogió al vuelo la ilusión del asesinato de César y gritó: no me atemorizan ni los gritos ni los decidiosos, ni las amenazas. Desprecio hoy la muerte y como la he despreciado en los campos de batalla. La asamblea aceptó el temperamento propuesto por don Mariano Egaña, sugirió a los integrantes de la junta que fueron aclamados. Al cabo de un rato, O'Higgins ofreció la entrega del mando a la autoridad que designase el pueblo de Santiago y le diera garantías de mantener el orden. Don José María Guzmán comunicó la resolución al público y consultó la multitud sin autorización a la comisión para designar el nuevo gobernador, y al recibir la clamorosa respuesta afirmativa, preguntó de nuevo si debería ser personal o de junta, y poco después de la renuncia, la sesión que nombró a la junta, compuesta por don Agustín Izaguirre y don José Miguel Infante, junto con don Fernando Errázuriz, y leída el acta del director supremo, tomó juramento a los 3 miembros a la junta e hizo entrega del mando de arenga que selló el carácter dramático de la sesión. Si no me ha sido dado dejar consolidadas las nuevas instituciones, tengo al menos la satisfacción de dejarlas libres e independientes. Doy gracias al cielo por los favores que he dispensado a mi gobierno, y le pido que proteja a lo que haya de sucederme. Se quitó la banda que le cruzaba el pecho y la depositó sobre la mesa. Y ahora soy un simple ciudadano. He podido cometer faltas, pero creedme que ellas habrán sido el resultado de las difíciles circunstancias que me tocó gobernar, y estoy dispuesto a contestar todas las acusaciones que se me hagan. Y si estas faltas ha de causado desgracias que no me pueden prolongarse más que con mi sangre, tomad de mí la venganza que queráis. Aquí está mi pecho. Y en un gesto dramático, rompiendo los botones de su casaca, y como si su acción personal contribuyó en gran manera a los brillantes resultados de su gobierno, pero logró dar a Chile de sí y más de lo humanamente posible, ya que su gobierno fue excesivamente personal. En tal concepto, yo creo que siquiera un rendimiento de forma política y estaba condenado a arrastrar con su caída la hora levantada.